Rocío. Vámonos con esta información, una información que en cuanto la escuchamos, pues todos dijimos, hasta nos preocupamos, ¿no? Porque cuando escuchamos la palabra WIF o escuchamos Unidad de Inteligencia Financiera, pues ahora sí que nos ponemos alerta. Pues ayer les estábamos informando de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que faculta a la UIF, a esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la faculta a congelar cuentas bancarias sin la necesidad de una orden judicial. Y es por ello que y le agradecemos además que nos haya tomado la comunicación a Ilan Katz, el abogado penalista experto en delitos patrimoniales bancarios y también de servidores públicos, que esté con nosotros. Ilan, te saludamos con muchísimo gusto. Muy buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, quiero iniciar con esto, abogado. Si, como afirmó el día de ayer el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, que el bloqueo debe basarse en datos verificables, y lo entrecomillo, lo de datos verificables, pero si hablamos que al mismo tiempo no requiere una orden judicial, ¿qué mecanismos efectivos de control existen para poder garantizar, sobre todo, que no se vulneren los derechos sin las garantías de un proceso penal? Bueno, realmente este es el problema. El problema es que tratan de matizar a través de esta resolución un espíritu de garantismo, pero realmente lo que están haciendo es totalmente lo contrario. Y para entender esto hay que entender cómo era antes. Antes lo que decía la Corte era, nadie puede vulnerar tus derechos patrimoniales sin mínimo un control judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que avale esto un juez y que le diga a la autoridad ministerial o administrativa, tienes razón, hay elementos para congelar estas cuentas. La única excepción a esta norma era cuando era una petición internacional, por dos razones. Uno, porque México tiene tratados internacionales que tiene que respetar en materia de lavado de dinero, y porque ve, uno hace la suposición que si están haciendo la petición de Estados Unidos, ellos ya cumplieron con sus filtros de legalidad para hacer esta petición. Este ha sido el estándar, sobre todo porque obedece a criterios preestablecidos de la Corte Interamericana, que es un sistema del cual nosotros somos parte. ¿Qué pasó? La Corte, una vez más, acerca la portería para beneficiar a la autoridad y al Estado y hacerles la chamba más fácil. Y lo que dice ahora es, fíjate, ya no necesitamos que vaya con un juez, ya no necesitamos control judicial, porque realmente, pues esto no es una sanción, esto no es un castigo, esto es una medida administrativa que se puede combatir en el futuro y no lesiona derechos a los particulares. Bueno, eso es una mentira, eso es falso. Y todos los indicios y todos los criterios anteriores dicen, no podemos tocar la propiedad de las personas sin tener la orden de un juez. Entonces, hacen esta maroma para tratar de decir, vamos a tener criterios objetivos, pero los tres ministros disidentes son muy claros y dicen, no es cierto, no hay una objetividad, no hay claridad, no hay Estado de Derecho en esta materia, porque no hay un parámetro medible con una métrica clara que nos va a decir cuándo sí, cuándo no. Y esa métrica clara en el pasado, pues era el control judicial, ¿no? Abogado, en estos momentos, bueno, le saluda Recibireta, en este momento queda esa ambigüedad en cuanto al criterio de a quién sí, a quién no se le congelan, pero por lo pronto, quien esté señalado va a tener su dinero congelado y también estando en una crisis de indefensión total, porque pues no va a tener tampoco los recursos para probar lo contrario. Es decir, ¿de qué tan grave puede ser esto? A ver, hay que tener dos cosas en cuenta. Lo primero es, en las democracias funcionales también se combate el lavado de dinero. Nadie está en contra de que se combata el lavado de dinero. La diferencia es que en una democracia transparente se hace apegado a las garantías individuales de las personas. Obviamente todos queremos que
se combata el lavado de dinero y que se frene sobre todo el financiamiento al narcotráfico, al terrorismo, todas esas cosas, todo el mundo lo quiere. El problema es que la autoridad a veces persigue a personas que no son parte de esto. Hemos tenido ejemplos en el pasado de la persecución a través de la UIF de periodistas, de la oposición, de enemigos políticos, de etcétera, etcétera. Estas personas hoy no van a tener la facultad o no van a tener los mecanismos que tenían antes para garantizar que esto se hacía de una forma correcta y adecuada, apegada a derecho. Hoy va a tener que combatir esto ante la misma autoridad. Entonces uno va a tener, si la UIF a uno le bloquea las cuentas, uno tiene que ir ante la misma UIF a decirle, oye, te equivocaste. Y la UIF, por lo general, no da marcha atrás a estas solicitudes de bloqueo de cuentas y va a iniciar un proceso judicial que va a durar años a posteriori. ¿Cuál es la diferencia? Antes, la UIF también bloqueaba cuentas de forma irregular, pero como no se cumplía este estándar, una persona tenía la capacidad de obtener una resolución favorable por esta violación procesal. Ahora ya no existe este filtro procesal, entonces combatirlo va a ser mucho más difícil y el ciudadano de a pie es el que acaba perdiendo. Abogado Ilan Katz, entonces, por todo lo que nos comenta, esto por supuesto que abre la puerta a posibles excesos por parte del Estado mexicano. Sí, o mínimo, yo creo que hemos visto excesos en el pasado. No es que vamos a tener menos excesos, lo que vamos a tener es menos defensa a los excesos. Mira, buena cuestión y buen análisis. Menos defensa a los excesos en estos momentos. Y bueno, también abre, por supuesto, el tema a que pues la Corte siga dando este tipo de resoluciones en favor del Estado mexicano y no de los ciudadanos. Ese es el problema medular. El problema medular es que muchos de nuestros colegas advertíamos que una de las consecuencias nocivas de la reforma judicial iba a ser tener una corte que iba a darle la razón al Ejecutivo en todas las ocasiones. Y se está cumpliendo esta crónica de una muerte anunciada, tristemente cuando vemos una corte que hace maromas para precisamente darle el gusto al gobierno federal en todas. Porque cabe repetir, el Poder Judicial, la legalidad y la ley tiene la obligación de garantizar los derechos del individuo ante un Estado que es muy fuerte. No debe de ser un Estado más fuerte y al individuo más débil. La ley debe siempre de consagrar el derecho del individuo por encima de cualquier otra cosa. Es fundamental en una democracia como la nuestra, apegada a un Estado de derecho, que los derechos de los gobernados tengan una enorme protección. Y para eso es la Corte. La Corte es para proteger a los gobernados, no para favorecer al Estado. Abogado, brevemente, habla de esta protección que no está yendo hacia el objetivo correcto por parte de la ley y de las autoridades. Entonces, ¿qué le queda al ciudadano para evitar precisamente ser objeto de estos excesos? Pero la gran pregunta es, Abogado. tenemos que salir a garantizar nuestros derechos. Perdón, ¿me Sí, escucha? no le escuchamos bien, abogado. ¿Nos puede repetir la última idea? cortó un poquito. Disculpe, tuvimos ahí un problema técnico. No. Tenemos que de los gobernados. Esta es una cuestión política que está lastimando a los derechos de los particulares. Pues muy bien, abogado Ilan Katz, abogado penalista, experto en delitos patrimoniales, bancarios y de servidores públicos. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros, abogado, y poder platicar más adelante de otros temas, por supuesto. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Gracias, Gracias, abogado. Pues bueno.